Bueno, buenas noches para todos. Nos encontramos aquí reunidos con mis compañeros para hacer una charla frente a la problemática y frente al concepto que tenemos de juventudes e infancias. Primero que todo me presento, mi nombre es Didier Lisandro Céspedes, yo soy licenciado en Educación Física de la Corporación Universitaria Senda. Llevo laborando aproximadamente 5 años en el campo de la pedagogía y pues aproximadamente ya un año trabajo con la Secretaría de Educación mediante un colegio que queda situado en Ciudad Bolívar, se llama Arborizadora Alta. Entonces desde ahí podemos empezar también a partir a hablar sobre los conceptos de infancia. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Lady Garcés, soy psicóloga. En este momento pues estoy trabajando en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Acompañamos la ruta en prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Y acá pues pendiente de iniciar con la metodología. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Rodríguez, yo soy licenciada en Educación para la Primera Infancia. Yo llevo trabajando en jardines más o menos ya 10 años. He trabajado en jardines del ICBF y ahorita me encuentro actualmente en un jardín privado. Este año estuve como docente, como coordinadora y este año estoy como directora. Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Arnold Tobar Gutiérrez, con una trayectoria en la Fuerza Pública, en la Policía Nacional, a los 19 años. La mayor parte de mi experiencia la tengo como hombre de protección, lo que ustedes conocen como una escolta. En el momento de trabajo en el Departamento de Policía de Lima y estoy en el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, psicólogo de la Universidad Minuto de Dios y próximo a ser especialista en infancia y juventudes. Súper bien. Ok. Entonces vamos a dar inicio a esta charla respondiendo como antes de entrar en el video de la conferencia de pensar las infancias y las juventudes en el contexto de América Latina y el Caribe, como reflexionando sobre nuestra pregunta de ¿dónde están los jóvenes? Entonces, al inicio de esta charla, nos recuerdan un momento que vivimos en el 2021 ya, que fue el paro nacional que se vivió cuando estaba estaba el presidente, se me olvidó. Ay, se me olvidó el presidente. Duque, nuestro presidente Duque, que es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Colombia, ¿no? Paradigmáticamente, y nuestro paro lo iniciaron los jóvenes de Colombia, donde entramos en una lucha y tuvimos varios días de suspenso, de guerras, de situaciones dolorosas, tanto para la parte de jóvenes, pública, privada, como para también cada una de las fuerzas. Entonces, es importante reflexionar sobre porque siempre los jóvenes y los niños tenemos que entrar en un conflicto de que nuestra vida y nuestra integridad se vean en peligro para poder velar por esos derechos que tenemos. ¿Por qué? Porque el Estado no es garante de esos derechos. Y no solamente el Estado, la familia, la sociedad, entran cada uno de los ámbitos que deberían ser garantes de esos derechos. Entonces, en esa situación, en ese contexto, nuestros jóvenes, ¿dónde estaban? Estaban allá, en primera línea, luchando, exponiendo su vida. No podemos decir si de manera correcta o no correcta, porque entraríamos, como siempre, a señalar y a juzgar. Y es algo que en el video nos hablaban mucho y me hacía reflexionar mucho, porque siempre tenemos como esta de, tú eres joven y ¿qué estás haciendo? ¿Sí?
Entonces, si no está estudiando, si no está trabajando, bueno, ¿y entonces a qué se dedica? Ah, no, nada. Ah, entonces usted no hace nada, entonces usted está perdiendo el tiempo, ¿sí? Y eso mismo pasa hoy en día, lo veo desde mi práctica como docente de primera infancia, que ya no es solamente en los jóvenes, sino ya lo trasladamos a los niños. Entonces queremos que todo el tiempo el niño y el joven esté haciendo algo, ¿sí? Y si no están haciendo algo, están perdiendo su tiempo. Y entramos a juzgar, a señalar, como nos indicaban ahí en el video, y creo que esa fue una manifestación y una situación que es importante primero pues reflexionar para poderle dar cabida a lo que sigue posterior, que es el video sobre la charla. Sí, muy bien. O sea, queda resaltar de lo que dice Estefanía, eso, de que el país en ese momento estaba viviendo una crisis donde afectó a todo el mundo. Y más que veníamos después de una pandemia donde cambió como el chip de cada persona. Entonces es muy bueno iniciar con esa pregunta que también en el video aparecía de dónde están los jóvenes. A veces sí en el video aparecía, decían que será que los jóvenes empezaron solo a aparecer en el siglo XXI, y es ahí donde se empieza a analizar y se empieza a observar eso de que no solo los jóvenes ni los niños aparecieron en esta época. Se ha visto de que ha sido una lucha constante de ellos, de que el joven intente generar un cambio frente a una sociedad, ¿sí? No solamente generar un cambio, sino también la misma sociedad hace viceversa en la vida del joven o del niño, porque el joven genera cambio, pero pues también la sociedad le genera cambio al mismo joven. Entonces es allí donde podemos empezar a partir bueno, ¿en dónde están los jóvenes ahora? Incluso pues también mencionaban que, por ejemplo, en el siglo XIX, donde, o sea, se les empezó como a dar a los niños, niñas y adolescentes como cierta importancia frente a las escuelas, o sea, ya ahí empezaron como ya los niños a ir al colegio, a hacer sus actividades y sus fines pues pedagógicos, ¿cierto? Entonces, muy importante porque ellos decían que, por ejemplo, esta experiencia de los niños que ahora, porque anteriormente los llevaban a la guerra, entonces esa infancia se convertía en una guerra donde los niños eran unos héroes sacrificados y que daban su vida, ¿cierto? Anteriormente ellos decían, bueno, normalmente era como un reclutamiento en donde los niños pues eran utilizados por la guerra, pero si nosotros lo traemos como al contexto actual, en ese momento todavía se ve el reclutamiento. Entonces es como muy importante nosotros contextualizarnos de que realmente los niños siempre, en todas sus historias, han tenido esas vulneraciones de derechos, ¿cierto? Que obviamente ya ellos en su actualidad lo manifiestan más. Anteriormente eran más calladitos, anteriormente era a lo que hacían con ellos. Ya ahora, gracias a Dios, pues tienen como más criterio y manifiestan más sus vulneraciones frente a todo. Bueno, con respecto al primer tema que se toca, y que bueno que lo toque yo, que estoy de este lado de la fuerza pública y como tal un representante del Estado, donde quiera que ejercemos nuestra función y nuestra labor. De lo primero, el estallido social. Ahora yo les pregunto a ustedes, antes de soltar lo que tengo acá, ¿ustedes creen que el estallido social fue promovido por jóvenes? No. ¿O por juventudes? Como decía el historiador, el doctor Carlos Reina.
¿Por qué vamos? Porque es que partiendo de donde nace, y no soy muy ducho, no conozco mucho, ¿sí? También tengo mis sesgos. No conozco mucho, pero como tal la manifestación pública es un derecho al que tenemos todos los ciudadanos. Y existen unas deudas de las que nos mencionaban en cuanto a lo que el Estado le debe a la sociedad, y le debe en el sentido de que hay muchos derechos, la educación, la salud, el trabajo, ¿sí? Que han sido vulnerados, claro que sí, todo el tiempo, y son derechos, no un servicio como tal, ¿sí? Y el derecho a la manifestación pública, totalmente de acuerdo, incluso nosotros somos garantes de ese derecho, ¿sí? ¿Por qué me dicen ustedes que, perdón, vuelvo acá atrás, ¿quiénes apoyaron y convocaron? Los sindicatos, las filiales, ¿sí? ¿Bajo qué argumento? El argumento de la protesta. Y lo podíamos ver, veíamos ver en la tarde sindicatos de trabajadores, sindicatos de docentes, muchas personas unidas acompañando a la manifestación. Pero la manifestación pacífica, ellos se retiraban temprano y quedaba un grupo de personas que no hacen parte de la manifestación, que son vándalos que vienen a dañar, que venían a que con un bloqueo que hacen, le coartan la libertad, pero no le permiten llegar a las personas a su casa, saquear una tienda, robar al señor de la tienda. Eso no hace parte de la manifestación pacífica. Golpear al señor que iba a pasarse en el carro con la señora, dañarle el carrito, eso no hace parte de la manifestación pública, y ahí no están solicitándole al Estado un derecho, por lo contrario, están violando y violentando los derechos de otras personas, a vivir tranquilos, a la tranquilidad, a la paz. Entonces, en cuanto al tema de lo que me decía, me excusa, Estefano, acerca de que los jóvenes están exponiendo la vida por participar dentro de la protesta pacífica, nadie está exponiendo la vida. Los que están exponiendo la vida son los que se enfrentan a la fuerza pública cuando se intenta restablecer el orden, ¿sí? Incluso se prestó la manifestación pacífica y pública, y en este estallido social se prestó para cometer muchos delitos y se utilizó para encubrir, porque la fuerza pública estaba ocupada en muchas cosas. Y hay muchas cosas que no puedo decir porque nos pasamos. En cuanto a ese tema, precisamente, cuando vemos a los jóvenes históricamente, el doctor Carlos nos mostraba, y lo que mencionaba mi compañera psicóloga ahorita, acerca de los momentos históricos y cómo se vuelcan. Si de pronto ustedes han visto cine bélico, han visto acerca de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes hicieron parte, incluso en este momento, los que no alcanzaron a salir de Ucrania, y las mujeres que están invisibilizadas, porque donde los vemos el trabajo de ellos todos los días, donde vemos esos muertos, no los vemos, eso está invisibilizado. Eso que vimos en la historia de siglos atrás, de todo ese recorrido histórico que nos ayudaron a llegar al siglo XIX, donde encontraron algo de documentación, a llegar al siglo XX, donde encontraron ya más documentación, documentos fílmicos, es donde se invisibiliza. ¿Y quién se encarga de invisibilizar? Lo decía el doctor Gama. Los que invisibilizan son los que ganan, porque es que los que ganan se encargan de desaparecer los archivos históricos, de acabar con la cultura. Dijo Sigmund Freud cuando durante la Segunda Guerra Mundial les llegaron a la casa: hemos avanzado mucho, en otra época me hubieran quemado a mí, ahora solo queman mis libros. Y voy a citar otra. Voy a citar, siendo primero. ¿Me escuchamos así? Sí, ahí sí. Ya, ahora sí. La guerra es un lugar a donde van muchachos jóvenes y se matan entre muchachos jóvenes. Esos muchachos jóvenes no se conocen y no se odian por causas de personas viejas que sí se odian y sí se conocen.
pero entre ellos no se matan. Entonces, en cuanto al estallido social y lo que hemos visto durante la historia y las guerras, siempre han aparecido los jóvenes, solamente que se invisibilizan. Y lo veíamos también en el recorrido histórico y cultural que nos hace el doctor Reina, cuando nos mencionaba acerca de pequeños soldados que daban su vida por el Estado. ¿Por qué? Porque es que el momento histórico invita, por ejemplo, hacían ellos una alegoría a que, por ejemplo, durante los años 20, 30, 40, los jóvenes apoyaban a su Estado porque estaban en guerra y ellos iban a defender una soberanía, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Terminó la Segunda Guerra Mundial y muchos grupos de jóvenes empezaron a repudiar el Estado y empezaron a hacer esas manifestaciones de hippie, a decir no a la guerra, no más en Vietnam, no queremos más de eso. Los mismos jóvenes que antes, los papás de esos jóvenes eran los que se regalaban para ir al ejército a defender al Estado con una convicción propia. Y lo mismo ocurrió en la Alemania nazi, lo mismo ocurrió en Rusia. En Rusia los jóvenes daban la vida por Stalin. Y el que no la daba, pues se la quitaban porque también debía ir a la guerra o debía ir a la guerra. Entonces, en estos momentos, hay una frase popular que dice que generaciones débiles crean generaciones fuertes y generaciones fuertes crean generaciones débiles y las generaciones débiles llevan a crisis y esas crisis tienen que generar o llevar o conducir a generaciones fuertes y vuelve el ciclo. Por ahora, les voy a dejar hablar un poquito y ya vuelvo a hacer un resumen en cuanto a la escuela que mencionó ahorita mi colega. Bueno, pues qué bueno es eso y de pronto tomo 2 puntos ahí que decía Arnold. Qué bueno es de pronto colocar ese punto de vista de él que pues es como el otro lado también, ¿sí? No estoy diciendo que sea malo, por el contrario, es muy bueno por lo que coloca a pensar en ese sentido. Lo veo desde cuando pregunta, bueno, juventud es... Dime. Es que le recuerdo que el que está detrás del escudo es un joven también, eso sí es verdad. Que también tiene miedo. Eso sí es y verdad. Le están poniendo en riesgo su vida, su integridad. Y muchas veces reacciona mal precisamente por eso, porque es un joven. Así es. No, y es importante, como dice Didier, porque yo tengo un hermano policía y es joven. Y estuvo en esos días, en esa situación, y yo estaba estábamos, como dice él, uno entra en una línea donde uno no sabe para qué lado. Yo tengo una postura desde mi rol de docente, mi hermano tiene una postura desde su rol de policía. Y en esas situaciones, ese rol creo que queda a un lado porque prima que mi hermano llegara bien a casa, ¿sí? Porque prima que detrás de ese escudo hay un joven que también está detrás de un ideal, por lo que él cree, que él sueña. Entonces son cosas importantes y, como decía Didier, son posturas que dependiendo de la posición de cada uno, de nuestros entornos laborales, de nuestros entornos familiares, de nuestros entornos sociales, eso nos da una visión a cada uno diferente, que es respetable en todo sentido. Sí, no, y lo tomo yo desde el punto de cuando empezó Arnold y preguntándonos, bueno, ¿fueron jóvenes o fue la juventud? Porque pues como lo mencionaban en el video, o sea, lo que es el tema de las juventudes es un tema político, ¿sí? Se puede ver y se menciona hoy en día que se ve mucho el tema político de izquierda, derecha, centro. O sea, todos intentan como dar su punto de vista y generar un cambio, pero es lo mismo. O sea, los jóvenes, ahorita que fueron las elecciones, cuando se empezó a lanzar lo de Gustavo Petro, uno escuchaba muchísima gente que decía, no, pero es que los jóvenes van a apoyar a Gustavo Petro porque son de la izquierda, que porque esto, ¿sí? Pero pues hay que ver diferentes puntos de vista, ¿sí? O sea, en ese sentido. Y como se mencionaba en el video, o sea, desde años atrás, lo que es la juventud se trataba mucho de ello, de que fuese un vínculo político para que generara un cambio.
Entonces, es ahí, ¿sí? Pero pues ya lo veo desde el otro punto, desde que son jóvenes, y pues desde el siglo XIX, cuando decía que a veces el tema de los jóvenes era un castigo. ¿Por qué? Porque lo veían malo si tenían tiempo de ocio. Entonces, como tenían tiempo de ocio, empezaron a generar de que, ay, esto es malo, y los jóvenes se volvieron, eran los hippies, eran los que trabajan en la delincuencia, eran lo de la drogadicción, y todo eso empieza a partir desde ahí, ¿sí? Entonces, son conceptos que han venido cambiando desde muchos años atrás, ¿sí? Han venido cambiando y se ha venido evolucionando, ¿sí? Y el tema ya desde la educación, o el tema de lo que mencionaban en el video, de que los jóvenes desde, bueno, desde las niñez, los involucraban también al tema del ejército, ¿sí? Que era como su formación desde allí. Entonces, son posturas que uno tiene que ver desde donde las puede analizar. Sí, y ahí es Sí, importante lo que hablabas. Ay, perdóname, Lady. tranquila, dale. Pues para complementar lo que Diera acaba de decir de cuánta influencia tenía, y bueno, hoy en día tiene, ¿no? Pero antes era muy catalogado que si el joven no pertenecía a un político, pues no podía ser joven, ¿sí? Y también cómo entraban a ser adultos desde que entraban a esos partidos políticos, sin importar la edad. Entonces, a mí me hizo reflexionar mucho porque, y ahí decían, en una de las características de los ítems de las problemáticas es el elemento propio de la edad, cuándo se deja de ser joven, cuándo se deja de ser niño. Entonces, por ejemplo, ahí las reflexiones nos mostraban, la mayoría de nuestros héroes, de nuestros historiadores, lo hicieron muy niños, muy, muy niños. Y, por ejemplo, ahí hoy en día decimos cuando las niñas tienen embarazos adolescentes, ¿sí? Y decimos, ay, pero es que embarazada adolescente. Y eso viene de una historia atrás, porque antes se casaban muy, muy jóvenes. Para ser políticos, ahí en el video nos decían que tenían que estar casados y se tenían que casar de manera rápida y joven. Entonces, sí hemos tenido cambios, obviamente, sí ha avanzado, pero seguimos en muchas cosas que creemos que hemos avanzado y en realidad no hemos avanzado. Seguimos repitiendo la historia de diferente manera. Entonces, siento que es importante reflexionar sobre, de verdad, cuándo se deja de ser joven, que es una de las problemáticas que él mencionaba. ¿Cuáles son los elementos propios de la edad? Si a los 28, dependiendo de cada país, también se deja de ser joven, ¿no? Entonces, cada país maneja sus edades. Acá, hasta en Colombia, hasta los 28, mayor de edad después de los 18. Pero realmente una persona de 28 años deja de ser joven y se convierte en un adulto. Un muchacho de 18 años deja de ser un niño, un adolescente y pasa a ser un joven. Y vivimos y les implantamos a los jóvenes ese afán de querer ser adulto, ¿no? De prepararse para ser adulto, sin vivir el presente. Así es, Estefanía. No, y también, por ejemplo, pues yo ahorita que terminé de ver el video en el que en el año 1975 la persona adulta era hasta que cumplía ya los 21 años, ya ahora en los 18 años. Pero yo digo que eso también va más encaminado como en el desarrollo psicosocial, en el desarrollo de la persona como tal, porque cuántas personas no llegan a 30, 35, 40 años y todavía siguen siendo unos niños, ¿cierto? O cuántos niños no tienen, o cuántas personas ya cumplieron los 18 años y ya son personas que realmente los caracteriza, pues porque dejan pues como toda su infancia atrás y ya se vuelven unas personas responsables de sí. Entonces eso también va como en ese desarrollo psicológico, emocional, que también se le va brindando pues como a la persona a medida que vaya creciendo y adquiriendo sus experiencias. Bueno.
De lo que se ha hablado hasta ahora, pues tenemos claro que sí nos decía el doctor Carlos Reina acerca de que una de las problemáticas para estudiar la juventud y estudiar las infancias es precisamente el determinar los puntos en los cuales se termina uno e inicia el otro, y donde inicia el otro. Retomo de pronto lo que nos decía Didier acerca de los jóvenes se diferencian de la juventud, teniendo claro que los jóvenes se van a una población global y la juventud como tal estaba ligada a un partido político, a una posición política, ¿sí? Y el tema de embarazo adolescente que mencionaban ahorita, mi abuela tuvo 19 niños desde niña estaba teniendo, entonces eso no es nuevo y eso ha sido históricamente, se ha dado. Los pedófilos han sido nuestros abuelos que se metieron con una niña. Así Entonces, y eso se ve ahora, hasta ahora, ahora es que estamos abriendo los ojos y gracias a la globalización, a los medios de comunicación, a las nuevas leyes, a las políticas públicas de protección a la infancia. Creo que les compartí en la tarde algo que había en el noticiero que estaban pasando a medios del Senado. Ya era una repetición, pero alcancé a tomarlo y lo encontré en internet y lo compartí ahí acerca de esas cifras que hasta el 2018 hablan de 340,000 matrimonios con menores de edad donde queda el consentimiento del padre. Entonces, el comportamiento como tal está normalizado, porque para los padres no es problema casar a la hija mientras le llega una chiva en La Guajira. Mientras logren un acuerdo económico, la hija sigue siendo un objeto que está cosificado como tal. Y se me olvidó el pie. Bueno, yo quiero hablar un poquito, ya que la interrumpí ahorita que la compañera mencionó la escuela. Precisamente cuando se empezaron a buscar esos límites para saber la infancia, la juventud, y se vinculó la escuela como que se vincula como un elemento social de transformación de esa persona que viene, que necesita ser formada, que necesita ser transformada para pasar a vivir en sociedad. Y que los primeros que empezaron a hablar de la infancia y la juventud fueron los pedagogos, porque son las personas que tienen contacto, y ustedes que son docentes tienen contacto con los niños todo el tiempo, se dan cuenta de sus vivencias, saben, incluso a ustedes les toca lidiar con las problemáticas sociales del ambiente donde ellos viven, porque eso lo llevan ellos al colegio y allá lo transmiten con los compañeros. Entonces, empezamos a mirar cuando inicia la escuela o cuando empiezan a aparecer los pedagogos, porque hay muchos de ellos que son también invisibilizados, cuyos trabajos nunca se vieron, ¿sí? Vemos los que se logró escribir, y veía yo el tema de María Montessori. Bueno, los que hemos visto algo de pedagogía, y yo también tengo la fortuna, yo vivo con una docente. Entonces, a partir de ahí hay unas bases de pedagogía en la casa que me aportan al conocimiento, y yo lo complemento con lo poquito que estudio y lo que te da en mi trabajo, que sí está más escaso. María Montessori empezó a pensar en las necesidades del estudiante, porque el niño antes lo sentaban en una mesa para adultos, ¿sí? Donde estudiaban los adultos, y los planes de trabajo, de enseñanza como tal, se estaban planteados para adultos, no para niños. María Montessori empezó a decir: si vamos a sentar un niño, hagamos una silla pequeña, hagamos una mesa pequeña, creemos los espacios donde el niño pueda entender y pueda estudiar, ¿sí? El escritorio, los pupitres, pues de ella se tiene la pedagogía del amor. De Sigmund Freud ya empezó a clasificarlos, y perdón que lo traiga aquí, bueno, somos dos psicólogos, somos mayoría. Sigmund Freud empieza a hablar. Hola, ¿ustedes me escuchan bien? Ya hago una pregunta, qué pena. Sí. Sí, tranquilo. Alicia. Sigmund Freud empezó a hablar de un niño consciente, de un niño que siente placer. Incluso en sus estadías empezó a hablar del placer, y en unas etapas. Y más adelante aparece Jean Piaget y nos dice cómo aprende el niño, haciendo sus experimentos, ¿sí? Entonces, si partimos de una educación tradicional, en una educación tradicional, el centro de la educación
estaba el docente y como tal el currículum estaba en el centro. Los contenidos eran memorísticos. El estudiante como tal debe recibir la información y debe asimilarla. La función del estudiante, el rol del estudiante es pasivo, no, y el docente es el activo el que le debe traer el conocimiento. Más adelante podemos ver que el conductismo vino a afectar la educación y todavía la afecta, porque el tema de explicación del comportamiento a través del premio, del refuerzo, del premio y del castigo, eso se aplica todavía, eso está vivo en todo lo que hacemos, incluso nosotros en el trabajo, si nos portamos bien no hay problema, sigue trabajando, y si cualquier cosa que hagamos que no vaya acorde al trabajo, pues lógicamente podemos estar recibiendo nuestro castigo, nuestro memorando y la posibilidad de quedarnos sin el trabajo. Entonces necesitamos estar reforzando eso. Más adelante aparece el cognoscitivismo, donde aparece Piaget y Vygotsky, y pues Vygotsky habló de la zona de desarrollo próximo. También estuvo por ahí cerquita el señor Albert Bandura, que habló del aprendizaje social, que aprendemos del otro, de la imitación, pero Meir Brunner nos habló del aprendizaje también social por interacción con las cosas, y también nos habló del tema del descubrimiento mediante el juego. Tenemos otro perspectivista, bueno, tengo muchos aquí adaptados, pero se me embolacaron. Bueno, el cognoscitivismo y ya bueno, el estructuralismo cognoscitivismo vemos que ya es un cambio en la modificación de cómo aprende el niño, de cómo aprende el joven, el estudiante, donde el estudiante se le plantean unos problemas, él los resuelve. El docente deja de ser ese activo que lleva y pasa a ser el pasivo como un apoyo de ellos mientras construyen el conocimiento, permitiéndoles reconocer, desarrollar, razonar acerca de lo que están viendo. Entonces, la escuela también se ha visto afectada durante el siglo XX, donde más se vio esa evolución de la escuela a llegar a la escuela moderna. Gracias a muchas personas, muchos pedagogos, que desde la cultura, desde la observación y el planteamiento de teorías del aprendizaje fueron y han aportado a la educación como tal, a llegar al punto donde estamos hoy, donde ya vemos jóvenes líderes, esos jóvenes que empiezan desde la escuela a construir, ya empiezan a asumir un liderazgo y empiezan a desarrollar también papeles de adultos, porque si líder estás en secundaria. No, yo soy primaria o sea, primaria, niños de primero y segundo. Ya en secundaria, en las instituciones educativas hay un veedor, creo que hay un veedor, hay un, ¿qué más es lo que tienen en los colegios? Que son ya niños que empiezan a participar. Sí. Y creo que también hay algo que se llama veedor. Ahora con las nuevas normas existe los consejos de juventudes que se están eligiendo también ya en los municipios, que son espacios donde se visibilizan las necesidades de los niños y donde los jóvenes ya están haciendo parte, se empiezan a hacer parte de sus partidos políticos. Ya se empiezan a mostrar, a gestar democracia entre ellos y empiezan a mostrarse como adultos también, a jugar a la democracia y a ser insertados como tal dentro del mundo adulto. Yo creo que los voy a dejar hablar. Bueno, sí, hay cositas que de pronto Arnold, o sea, nos ayuda a concretar. Por ejemplo, bueno, una de las cositas que yo tomo es el tema de la educación. Lo hablo desde mi campo. Si es lo que dices, desde niños empiezan, o desde normativa, desde la Secretaría de Educación, a empezar a hacerlo de las elecciones, que el personero del colegio, que el consejo directivo, que el consejo estudiantil y demás.
Entonces es allí donde intentamos que el niño empiece a conocer esto, que es la democracia, pues, para cuando se enfrenta a una sociedad, ¿sí? También lo tomo desde los puntos desde donde empiezas a hablar de cada uno de estos autores, que cómo ha venido evolucionando la educación. Pero bueno, ahí yo coloco como un paréntesis, porque vuelvo y digo, o sea, todo docente es diferente y lastimosamente a veces en la misma secretaría, y como yo trabajando allí, se ve de que ya los mismos docentes, como ya tienen edad, sí, ya tienen edad, les da como esa en pocas palabras, pereza, ¿sí? De innovar, de ser diferentes, ¿sí? Ya uno, por ejemplo, lo digo desde donde yo estoy, yo trabajo con compañeras mías que tienen 55 años, que ya tienen marcada como tal la educación a la metodología tradicional, que ellos son los que dicen, que ellos son los que imponen, que ellos son los que esto, ¿sí? Entonces, en ese tema de la educación es complicado, ¿sí? Y, por ejemplo, yo llevo trabajando poco en el tema de la educación, o sea, en colegio como tal, pero cuando uno llega como con estrategias nuevas, con metodologías nuevas, ahí es donde viene el pero de los mismos docentes que son más antiguos. Ah, no, ahí llegó el payaso, ahí llegó el que piensa que todo es juego, que esto, ¿sí? Entonces es ahí donde uno intenta como manejar eso, ¿sí? Y por último toco el tema de la edad. ¿Por qué? Porque en estos contextos, por ejemplo, yo estoy en un contexto donde son estratos bajos y hay niños como que uno ve con una mentalidad tan grande que uno dice, un niño de 8 años, este pensamiento que ya tiene, ¿sí? Que uno a veces ve niños de 15, 16 hasta más grandes y no lo ven desde ese punto, ¿sí? Entonces son como esos contextos que se van colocando cada niño para ver cómo se va generando esa mentalidad de cada uno. Si son las vivencias que ha tenido, las experiencias que ha tenido, cómo ha sido el trato con su familia, cómo se ha tocado de pronto el tema de la, de la parte política, bueno, entre otras cosas, cómo es esa mentalidad que los mismos niños empiezan a generar desde que se crean y dependiendo también el contexto en el que se encuentran. Pues en referente a lo que acaba de decir Didier, también desde mi rol de docente, como él dice, es uno lo que Didier dice con lo que en algún momento Arnold dijo. Son las entidades grandes, en este caso FECODE, quien le cuesta en ocasiones cambiar eso, cambiar esas visiones. Entonces todo viene desde algo macro, ¿sí? Que uno quisiera es aportar desde su granito de arena en cambiar un poco esa educación tradicional. Y en algún momento, yo lo decía en la otra clase, hay una brecha muy grande, yo que estoy en el sector privado, hay una brecha muy grande entre el sector privado y entre el sector público, ¿no? Obviamente no solamente por el contexto que tienen nuestros niños, que los niños del sector público, como en este caso donde trabaja Didier, son niños que por las diferentes circunstancias de su vida familiares tienen que tomar roles de madurez, tienen que tomar roles de ser el hermano mayor, ser el padre de la casa, ser el sí. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, el mismo contexto del niño hace que tenga que tomar esas decisiones. De pronto los niños en el sector donde yo me estoy moviendo en este momento, que es el sector privado, donde sus papás tratan de ser garantes de derechos, tienen posibilidades económicas que hacen que los niños de verdad vivan y disfruten esa etapa y asimismo su educación, ¿no? Entonces, no quiere decir, lo que dice Dier, no entra uno en juzgar entre el docente de aquí y allá, no. Nuestro rol debe ser el mismo y es tanto en una educación pública y en una privada. Pero las maneras, el contexto hace que en una institución privada esa educación que se le brinda al niño sea de mejor calidad y no debería ser así.
Y no debería ser así que los niños de nuestros colegios públicos no tengan la misma garantía que tienen los niños del jardín privado, porque volvemos a lo que en el capítulo nos decían que la posición social indicaban si era joven o adulto. Y hoy en día, sin querer, y seguimos, que esa posición social marca si tengo buena educación, si tengo mala educación, si tengo una buena atención en la salud, si no tengo una buena atención. Entonces, esa posición social, de una u otra manera, está muy enmarcada y esa posición social también me permite, sí puedo ser, todos somos garantes de derechos, como somos garantes de deberes también, pero si tengo una mejor posición social, tengo mejores garantías de derechos, ¿no? A las personas que no tienen esa posición social, que son de bajos recursos, que finalmente se le vulneran sus derechos, por eso, por esa misma, porque son invisibles. Entonces, no nos importan porque no tienen la misma economía, porque son niños que, no, pues siempre van a ser pobres. Entonces, el que nace pobre siempre va a ser pobre, ¿sí? Entonces, como que no le damos la importancia que se le debería dar. Obviamente sabemos que no es así, que de esas sociedades, de esos contextos han salido y saldrán y van a seguir saliendo grandes profesionales o no profesionales, grandes seres humanos, que es lo más importante. Entonces, en esa parte, uno eso. Y también, como decía Arnold, ayer mencionaban mucho que solamente se habla de infancias, ¿no? Es muy poco lo que se encuentra de juventudes y de juventud. Y los que más han escrito. Y también nos hacían la referencia en cuanto a esto, de que cuando hablamos de América Latina, también tenemos una división, ¿no? Entonces hay unos países que nos decían en el video que se nombran y hay otros países que no se nombran. Entonces, por ejemplo, nos decían mucho que hablamos mucho de Centroamérica, que Centroamérica desaparece cuando hablamos de América Latina. Entonces, y que hay muchas investigaciones que se han hecho en Centroamérica que son muy importantes, pero no las han visibilizado. También, ¿por qué? Porque de pronto lo mismo pasa con Europa, eso, seleccionamos una cantidad que esto sí toma información y los otros países no existen y todo, somos un conjunto que debería servir para construirnos porque en cada país se viven diferentes situaciones, diferentes contextos y diferentes avances que nos servirían en realidad a todos. Así es, Stephanie, ¿no? Diferentes culturas, total. Continuando pues con lo que Stephanie decía ahorita en los colegios, nosotras pues dentro de nuestro quehacer laboral, también vamos a las instituciones educativas a hacer la sensibilización a estos niños, niñas y adolescentes en cuanto a la ruta en prevención, ¿cierto? De reclutamiento, las violencias sexuales. Y sí se ve mucho la diferencia, o sea, sí se ve cuando vamos a un colegio público, a una institución educativa pública, a un colegio privado, en cuanto a la educación de los niños, realmente, o sea, siempre prima lo privado, realmente. Bueno, ¿puedo interrumpir un minuto? Claro que sí. Bueno, en cuanto a la posición social, no tanto yo diría que la educación pública se limita a la posición social. Hay muchas personas con muy buena posición económica que tienen sus hijos en instituciones educativas públicas. La diferencia existe en el compromiso que tiene la familia, el padre, porque es que incluso diría que tiene los niños de primero, segundo, de primaria, esos padres son comprometidos, llevan al niño, están pendientes de la lonchera, están pendientes de qué necesita, que si toca disfrazarlo de algo le conseguimos el cómic, que si tenemos que llevar algo le conseguimos los elementos que el niño necesite. Pero ¿qué pasa cuando el niño crece un poquito más y entra al bachillerato? Escasamente lo matriculan y no vuelven. Entonces los padres como tal, el compromiso de la familia, no estoy hablando de todo, perdón que generalicé, estaría hablando del compromiso que tiene la familia para sacar a ese niño adelante.
Y como tal, entonces, la posición social lo que le permite es de pronto tener unos recursos económicos para acceder a un colegio en el cual pues, se tengan mayores recursos y se le brinden mejores herramientas, ¿sí? Para poder obtener un título de bachiller como tal. Y pues la formación como persona, pues también se la ofrece la institución educativa, pero se la ofrece la sociedad, la familia, y como dice normal, o sea, lo que manda la ley, ¿no? El Estado, la familia y la sociedad son los responsables de los niños. Entonces, como tal, yo destacaría de comentario el tema del compromiso que tiene la familia en la formación del joven, en la influencia que tiene, porque no solamente el tema de que el niño viene de unas condiciones económicas, porque de primera mano, pues porque mi esposa trabaja en una situación educativa que también tiene una situación bien compleja. Vemos como estas son generaciones criadas a punta de familias en acción, ¿sí? Y vemos como la prioridad para muchos de ellos no es el mercado, porque es que el mercado nos va a llegar, nos pedimos y nos regalan el mercado. Pero sí tenemos unas uñas que me valieron 200,000 pesos. Sí tenemos una iPhone, así no voy a comprado legalmente, pero lo quiero. Y vamos a la casa y la casa tiene rancho de tabla, pero la moto es una 200. Entonces las prioridades como tal cambian y muchas veces se le deja la responsabilidad del niño a la institución educativa y al Estado. Entonces, ya la mamá no se preocupa por empacar una lunch. ¿Por qué? Porque es que ya está el PAE. ¿Y cómo se logró el PAE? ¿Cómo se logró hacer instituciones educativas? Haciendo manifestaciones públicas, marchando, que es el trabajo de muchos docentes que vienen de tiempo atrás. Y si vamos más atrás, perdónenme que yo soy un poquito más viejito, ¿alguno de ustedes escuchó acerca del paro y de la marcha campesina del año 1996? No, yo no. Bueno, ya les comento. Yo fui criado en el campo, yo soy de origen campesino, en la cordillera de Florencia. Y nosotros allá, desde los 14 años, teníamos mucha influencia de lo que ustedes conocen como FARC. Las FARC eran las que tenían el dominio territorial en su momento de esa zona. Y a partir de los 14 años había un libro en la escuela, que era el de la Junta de Acción Comunal, donde todas las personas debían estar apuntadas. Y resulta que así manejaban el control de las personas que estaban en la región. Y no había control del Estado, había control de ese grupo insurgente. Y como tal, cuando llegó la hora de este paro campesino, que como paro campesino, se volvieron las marchas del 96, pues obligaban a las personas a salir a marchar. Como tal, debía salir una persona de cada familia. Yo tenía 13 años cuando eso. Mi papá es conductor, cuando cerraron la vía, se quedó por fuera del departamento. Y mi hermano tuvo un accidente, mi hermano mayor. Entonces, como representante de la familia, mi mamá me tuvo que empacar una gallinita, un gato, comprarme botas, una hamaca, una cobijita y echarme la bendición. Y gracias a eso yo cambuché con ellos cerca de 3 meses. Entonces conocí de primera mano lo que era eso, y eso prácticamente ahí estaban haciendo un reclutamiento en su momento obligatorio, pero como tal para darle ideales, porque nosotros, esa gente a las 6 de la mañana llegaban a llamarnos lista y todo el día nos estaban dando ideales de ellos. Esos ideales nos leían temas de mar, nos hablaban de gobierno, nos hablaban de muchas cosas. Y como por la vía de las armas era la única forma de atacar al Estado. Pero esas formas de atacar al Estado como tal, que estaban invitando a los jóvenes, no estaban atacando como tal a un Estado, porque el Estado no se estaba viendo violentado, se estaban violentando a las personas y a las familias que pertenecían a esa comunidad, a ese grupo. Entonces, quería de pronto hacer esa mención por experiencia personal, ya que hablamos de los jóvenes y el pensamiento que ellos no... Muchos de las personas que estaban conmigo se quedaron y los finales no han sido buenos para ellos.
Referente a lo que dice Arnold, creo que es importante, y no lo habíamos mencionado, la importancia y la responsabilidad que tiene la familia, ¿no? La cual siento que hoy en día se la han delegado a otros, ¿no? Entonces la familia se la ha delegado a la escuela, al colegio, al Estado, y como decía Arnold, entraron en el juego de, es que el Estado le tiene que proporcionar la comida, es que el Estado le tiene que proporcionar que me lo cuiden, es que el Estado me tiene que proporcionar. Y yo personalmente entro en un debate, sí tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Tenemos deberes como ciudadanos, deberes como personas, así como tengo deberes en mi casa, en mi trabajo, tengo también deberes con mi ciudad y con mi país, ¿sí? Entonces la familia entra en un punto donde quieren solo derechos. Y entre esos derechos ellos olvidan y han dejado a sus niños a un lado y quieren que seamos, lo digo desde nuestra parte de docentes con Didier, quieren que seamos nosotros los docentes que demos esas normas, que demos esas pautas que no nos corresponden dar a nosotros, que no le corresponde dar a la institución y mucho menos al Estado. ¿Por qué? Porque cada familia tiene sus propias creencias, tiene sus propias reglas, ¿sí? Y son ellos los que deberían darle ser garantes de esa parte de educación que les corresponde a ellos, ser garantes de esa parte que les corresponde como padres, ¿no? Y creo que como padres también se tienen deberes. Entonces, cuando uno es padre, uno también sabe que yo tengo deberes con mi hijo o con mi hija. Y es algo importante porque, como decía Arnold, nos escudamos mucho. Y los jóvenes también nos escudamos mucho en el Estado, en esto, pero también la familia tiene gran parte como de influencia y de responsabilidad que debe asumir. Y para poder ser garantes de cada uno de los derechos de los niños, todos deben ser garantes, la familia, el Estado y la sociedad, partiendo desde mi casa, como soy yo garante de que mi hijo se vaya desayunado al colegio con lo poco que tenga, que logre darle, prestarle atención, ayudarle con sus tareas, estar pendientes de ellos, ¿sí? Obviamente sabemos que la disponibilidad de tiempo y las garantías de cada familia son diferentes también dependiendo de su contexto y de su parte social, económica, ¿sí? Pero sin importar también esa parte social y económica, como yo desde lo que yo puedo como padre o como madre, le garantizo a mi hijo en lo que más pueda sus derechos. Así es, Estefanía, ¿no? A uno le da una rabia porque es que hay mamás que, ay, a mí me provoca como cogerlas como y pellizcalas. Porque le dice, no, es que yo para eso mando a mi hijo a la institución educativa, ya que les enseñen, y yo, y entonces usted pues que, apellizque, usted también enséñele a ese muchachito, mija, porque es que de verdad que muy, muy duro. Sí, o sea, como lo estaba mencionando, y pues tocando el tema del el primer ente de formación de un niño, ¿cuál es? Es la familia. O sea, sinceramente la familia es el primer ente que forma y a veces dan esa responsabilidad a otras personas y así no debe ser, ¿sí? Y qué bueno es de pronto tocar estos temas desde como la experiencia de cada uno, ¿sí? Donde podemos resaltar y hablar desde el punto de vista de cada uno. ¿Sí? Y pues tocándolo y volviendo al tema del video, podemos resaltar lo que nos mencionaba el doctor, es el de Esteban Huertas, que él fue un chico que por huir de su familia, ¿cuál fue la decisión de él? Irse para el ejército. Y donde cuando llegó al ejército, el comandante fue que le dijo, bueno, usted entra al ejército, pero alguien tiene que firmar por usted. Y él dijo, no, yo no, o sea, mi familia no lo va a hacer. Y entonces, ¿quién firmó? El comandante. Y así sucesivamente fueron pasando los años y él, si no estoy mal, fue a los 12 años que él ingresó, no mentiras, a los 8 años. ¿A los Desde 8 los años? 8 años él empezó ese proceso de la educación de él en el ejército y ya cuando tenía 26 años, que fue cuando él fue el comandante, que ahí se generó lo de la separación de Panamá.
y colocaron al final una foto donde el ejército estaba, y quienes estaban comandando el ejército eran niños, eran jóvenes. Entonces es allí donde uno se empieza a dar cuenta, bueno, el tema de la familia, ¿dónde está partiendo también? ¿Desde dónde inicia? ¿Sí? ¿Cómo la relación que tiene con los niños, su propia familia? Por ejemplo, mire que desde el ámbito, por ejemplo, mío psicológico, cuando yo atiendo a estos niños, ¿cuáles como que inician pues como en esas dificultades? Por ejemplo, una de ellas que ellos frecuentan a venir a hacer pues como la terapia psicológica y que se atienden es por ello, es como esa falta de motivación, esa dificultad en el aprendizaje de los niños. Pero si nos vamos a ver, no es de esos niños, es de mamá o ese papá que realmente no está ahí para continuar el proceso, ¿cierto? Entonces muchas veces uno ve ese niño que es desorientadito, que es un niño que va a la escuela y se va a dormir, a estar, pues pone cuidado en otras cosas, menos en lo que realmente le están diciendo. Pero es porque no hay una mamá o un papá ahí pendiente que nos ayude con este tema. Otro problema que uno ve a diario es el problema emocional. Los niños ahora en día, si bien es cierto, no reaccionan de una manera adecuada ante ciertas dificultades de la vida, ¿cierto? ¿Y cómo lo generan ellos? A manejo de una ansiedad, de una depresión, de una intolerancia a la frustración. Entonces son pelados que incluso esto hacen que conlleven a quitarse en la vida. Por eso es que ahora en día los jóvenes, desafortunadamente, ha crecido el índice del homicidio, pero en cuanto a ellos mismos, en ellos mismos quitarse en la vida. Entonces esa es una problemática que también, según la Organización Mundial de la Salud, ha estado creciendo bastante. Y también pues los comportamientos, ¿cierto? En donde los niños actualmente son más agresivos, sus relaciones familiares, sociales, ignoran las normas del hogar. ¿Por qué? Por esa falta de ese acompañamiento desde que estos niños nacen. Entonces muchas veces, aunque también hay otros contextos, ¿cierto? Que se generalizan, como cuáles, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, las oportunidades laborales. Entonces, todos estos contextos lo que hacen es que ese niño vaya creciendo desafortunadamente en un ambiente no muy adecuado, y aparte pues de que ya cuando sean grandes son niños que no atienden normas realmente. Esos son pues como los problemas actuales que realmente nosotros atendemos a diario. Arnold, tienes el micrófono apagado. Aún no se le escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. Y muy posiblemente esos problemas que tú mencionas tienen como origen a que esos niños están siendo criados por otros niños. Porque como tal, son hijos de personas que en un momento de su adolescencia, pues, producto de esa transformación biológica del cuerpo humano, de esa alteración hormonal, como que todos la vivimos, quedaron embarazadas las niñas, el niño no le respondió, entonces se está criando con los abuelos, se está criando con el tío, no tienen trabajo, entonces surgen muchas problemáticas sociales y el niño como tal es una víctima más, del mismo sistema y de esos comportamientos. Yo quería hacer un paréntesis en el conversatorio, compañeros. De pronto, alguien está tomando apuntes para la presentación. ¿Cómo la vamos a organizar? La que tenemos que hacer. Si quieres, yo creo que ahorita terminamos de grabar, ¿sí? Yo creo que ya, ¿cuánto para terminar de grabar?
y hacemos como un bosquejo y yo lo paso a Canva. Listo. Porque creo que todos tenemos como apuntes del video. Sí. Bueno, ¿algún tema más para poner ¿en qué? ¿Aquí en el conversatorio? Yo voy a acabar los temas que traía. Yo creo que ya Pues están bien. yo creería que ya, bueno, esta parte como la intervención que hacemos del paréntesis ahí de Arnold, entonces la cortamos y si quieren hacemos como una conclusión, o sea, a todo lo que llegamos, a como a intentar responder esa pregunta de dónde están los jóvenes, ¿sí? Que sería buena, como lo estaba diciendo ahorita Arnold, los mismos niños están como en esa problemática, enmarcados en la problemática social, ¿sí? Entonces, ¿dónde están ellos? ¿Y por qué ellos están apareciendo ahorita? ¿Sí? Y se puede decir de que no solamente han sido ahorita que en el siglo XX están apareciendo los jóvenes, sino desde mucho tiempo atrás están apareciendo. Y bueno, en las indicaciones de la actividad dice que tenemos que darle respuesta a las problemáticas actuales de infancias y las juventudes en relación con las responsabilidades de la familia, el Estado y la sociedad. Creo que eso lo hemos tocado se ha tocado durante todo el conversatorio, de la responsabilidad que tiene cada uno de estos entes con las infancias y con las juventudes, también en relación desde el punto de cada uno de nosotros, también desde lo teórico y desde el video. Entonces podríamos hacerlo desde ahí, o sea, desde que Arnold dijo, abro el paréntesis, ahí yo corto y empiezo a editar esta parte y pues, o sea, decidir cómo ya finalizar. No sé si de pronto, Lady, tú me colaboras como dando la finalización de la esta, diciendo que pues se tocaron todos estos puntos de cómo se ve la infancia con la familia, la sociedad y demás, y cómo nosotros lo vivimos y cómo esos puntos se tocaron desde la experiencia de cada uno. Así es. ¿Sí? Entonces, desde ahí, ya ahí como te damos la voz como para que finalices y ya yo termino la grabación. Perdón, ¿si te queda fácil hacer ese corte por este medio? Sí, si es fácil o es difícil. La verdad no tengo ni idea. Pues yo creería que me toca descargar el video y desde una aplicación, desde el computador o desde el celular. Ah, ok. Yo intento. Si no, Y lo si no, volvemos a grabar. no, y si no, pues que la profe escuche toda esta otra parte porque hace parte. Sí, porque creo que por ser la No hay aplicación, problema, no lo sé. podemos subir así. Sí, pues por ser Eso se puede. aplicación, no Hace sé parte si del sea. conversatorio, Sí, la claro. planificación de la otra parte del trabajo en equipo, en grupo. Entonces démosle finalización y ya. Bueno, entonces siendo así, pues se tocaron varios temas de lo cómo se ve la juventud y la infancia. Lo vimos desde el tema y desde los entes como la familia, la sociedad, la política y entre otros. Y pues se tocaron estos temas desde la experiencia de cada uno de nosotros. Cada uno tiene como su forma de pensar y su forma de verlo, dependiendo también en el campo que se desempeña. Entonces fue de gran construcción entre todos este conversatorio que también vimos y pues lo que podemos traer del mismo a nuestra experiencia laboral y pues a lo que se nos va a enfrentar de ahora en adelante. Entonces, pues damos finalización a nuestro conversatorio. Espero sea de agrado y de gusto para ustedes y les deseo una feliz noche. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por la participación y por este encuentro que finalmente lo enriquecen a uno, ¿no? Desde las diferentes profesiones, desde los diferentes roles, desde la diferente mirada que tenemos cada uno, eso es lo que nos hace realmente crecer, ¿no? Crecer personalmente y crecer profesionalmente. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, compañeros, por participar de este espacio, por acompañarnos, y espero que no sea el último de participar nuevamente, como lo dije ahorita, en estos espacios de construcción de conocimiento. Por permitirme conocerlos a ustedes también, primera vez que nos vemos así. Sí, muy chévere, muchísimas gracias, muy enriquecedor el encuentro y se aprende de cada uno.